Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otro lunes 19 horas con un nuevo capítulo nuestro de los webinars. Hoy el título es Indicaciones del paracetamol y tramadol para el manejo de la osteoartritis. Como dicen los anglosajones, la artrosis, como decimos nosotros. ¿Mejor juntos o por separado? Qué buena pregunta. Y la tenemos a la doctora Soledad Cámara, médica que trabaja con nosotros en el hospital ya hace mucho tiempo, médica clínica. Así que, Sole, muchísimas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Ya es un habitué verte los miércoles en los Ateneos, así que probablemente muchos ya te conozcan de los de afuera que nos siguen en los días miércoles. Así que muchísimas gracias. Hagan sus preguntas por el chat de YouTube. Y bueno, estamos ahí escuchándote atentamente. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a los organizadores la invitación a participar acá de este webinar, donde, bueno, como dijo Marcelo, la propuesta va a ser hacer una pequeña revisión de lo que es la osteoartritis, el tratamiento de la osteoartritis, y haciendo, o artrosis, como dijo Marce, haciendo foco especialmente en el tratamiento con paracetamol y el tramadol o el tratamiento conjunto y teniendo en cuenta sus posibles indicaciones y su utilidad como monoterapia o en tratamiento conjunto. Bueno, para tener una pequeña guía, vamos a hablar un poquito de cuál es la magnitud del problema de la osteoartrosis, osteoartritis, como se dice, a nivel mundial. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de la osteoartritis, cuál es la población afectada por esta enfermedad, qué tratamientos hay y cuál es el grado de evidencia que tienen algunos de estos tratamientos. Y por último, bueno, cuál sería el efecto o la indicación del paracetamol solo, o en otro caso del tramadol solo, o cuál sería el beneficio de combinarlos, de paracetamol más tramadol. ¿Sí? Bueno, como primer instancia les quería mostrar, digamos, esta imagen que es del estudio publicado en el Lancet en 2017, del Global Burden of Disease Study, que evalúa cuáles dentro de 383 causas digamos, de discapacidad y años vividos con discapacidad, de un montón de enfermedades a nivel mundial, y quería mostrarles cómo en los últimos años, casi 30 años, ha ido aumentando la osteoartritis como causa primordial de discapacidad, ¿no? Y de una enfermedad que hace que la gente, que al aumentar la edad en la mayoría de los países, viva muchos más años con una patología que le causa algún grado de discapacidad, ¿sí? Eh, Esto se ha visto que muchas de estas enfermedades que causan discapacidad, algunas han podido mantenerse y no aumentar el grado de discapacidad, y otras como la osteoartritis, al ir la población envejeciendo y curándose de otro montón de enfermedades que se van presentando gracias al desarrollo médico y tecnológico, hace que mucha más gente llegue a edades avanzadas y en enfermedades como esta que estamos por hablar, la osteoartritis, que es una enfermedad que se manifiesta principalmente en la edad avanzada, hace que mucha más gente viva con esta enfermedad y padeciéndola. Lo cual está también asociado a un costo enorme en el sistema de salud, ya que son enfermedades que no tienen cura. ¿Sí? Eh, Cómo va ganando posiciones, ¿eh? Del sí, 17, el punto lamentablemente, 17, sí. 14, 12, ¿viste? Y cada vez más, ¿viste? Pero bueno, es súper interesante y lo vemos todos los días, ¿viste? Así que es real. Bueno, como generalidades, hablar un poquito, digamos, poner digamos,
en la mesa qué es lo que estamos hablando. La osteoartritis es la forma de artritis más común, ¿sí? A pesar de llamarse osteoartritis, no es inicialmente un proceso inflamatorio. Esto es importante saberlo para diferenciarlo de otros procesos que afectan las articulaciones, que son principalmente de inicio inflamatorio, ¿sí? La osteoartritis es un proceso degenerativo que genera dolor y que involucra deterioro, por un lado, progresivo de todas las estructuras de la articulación, los ligamentos, todas las bursas, todo lo que involucra las articulaciones, y además una remodelación del hueso subcondral. La osteoartritis tiene una clara asociación con la edad, siendo, como vamos a ver, una diapo posteriormente, donde empieza a haber un claro aumento de la prevalencia de esta enfermedad a partir de los 45 años. Tiene también una asociación con herencia genética muy clara, sobre todo en las mujeres, y esto se ha visto y se ha estudiado en algunas presentaciones, que tiene una herencia, digamos, de varios genes, que son los causantes de esta heredabilidad. Tiene una clara asociación con traumas, digamos, si esa articulación puntual ha sufrido alguna fractura o algo, esa articulación va a estar siempre más predispuesta a generar artrosis, y con estrés. No el estrés psicológico, sino el estrés de las articulaciones, ¿sí? Que más adelante hablaremos. Típicamente la afectación es asimétrica, típicamente no, pero muy frecuentemente asimétrica, y las articulaciones más comúnmente afectadas son, como todos conocemos, las rodillas, las caderas, las manos, la columna, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Obviamente que puede afectar cualquier otra articulación, sobre todo si tenemos en cuenta lo que habíamos mencionado antes con respecto a los traumas locales o al estrés localizado. ¿Cómo se manifiesta la osteoartritis? Bueno, también lo sabemos, generalmente es con dolor, porque es una condición sine qua non para decir que estamos hablando de osteoartritis. Y este dolor puede variar desde una pequeña molestia hasta un dolor que no esté directamente localizado en la articulación, sino que sea hasta un dolor referido, ¿sí? O sea que la característica del dolor puede ser bastante amplia. Genera dolor que a veces es intermitente al principio de la enfermedad, y en los pacientes en los cuales la afección se hace más grave, este dolor llega a ser permanente e incluso interrumpir el sueño. También hay rigidez articular, que típicamente es de poco tiempo, vamos a ver después, hay limitación de la movilidad de la articulación que está afectada, a veces bloqueo de la articulación e inestabilidad de la articulación. El diagnóstico es muy simple, lo hacemos nosotros en el consultorio, tiene que ver con la edad, un paciente añoso, donde relata este dolor, sobre todo con la relación con el ejercicio, que tiene que ver más que nada al empezar el ejercicio, al salir del estado de reposo y comenzar una actividad, se presenta el dolor con más frecuencia, y a la ausencia de rigidez prolongada. ¿Esto por qué? Para diferenciarlo de las afecciones degenerativas, inflamatorias de las articulaciones, que pueden generar rigidez prolongada en el tiempo. Luego en el examen físico vamos a encontrar, digamos, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de osteofitos en las articulaciones, entonces podemos ver deformidades de la articulación. Vamos a encontrar al examen limitación de la motilidad, podemos encontrar bloqueo cuando intentamos moverlo, y también podemos encontrar, digamos, anomalías físicas o anatómicas que hayan favorecido esto. Por ejemplo, un miembro más corto que el otro, o alguna secuela de fracturas, todas cosas que alteran la anatomía y van a favorecer que se pueda producir artrosis en determinadas articulaciones. Con respecto al diagnóstico radiográfico, no es necesario, pero sí apoya el diagnóstico y puede descartar otras causas de dolor y pequeña inflamación en las articulaciones. Qué importante es el interrogatorio y el examen físico. ¿Viste? ¿Cuántas veces los adultos mayores que vienen con dolores vienen o pueden tener varios dolores juntos, o una cosa no le quita a la otra? Ya venía con el antecedente de artrosis y que ahora tenga, no sé, una polimialgia o una fibromialgia y viceversa. ¿Viste? Entonces se te van entremezclando y lo que nos va a servir
de modo certero en nuestro interrogatorio y el examen. Y después pequeños detalles que, qué sé yo, cuando uno revisa una rodilla, por ahí la crepitación de la rodilla, todos signos que vemos, que además el paciente a veces nos lo cuenta, ¿no? Ya viene diciendo, me hace ruido esto. Bueno, o que tenía artrosis y vos pensás que ahora está con más dolor y yo qué sé qué, y ahora tiene una artritis quistálica, digamos. ¿Entendés? También, Y vos pensás, y no lo revisaste de nuevo, pensando que era más de lo mismo, y quizás ahora tiene otra cosa. totalmente, totalmente, porque de hecho el proceso degenerativo por la edad en las articulaciones ocurre como cualquier proceso degenerativo en cualquier órgano del cuerpo. Es decir, que uno, osteofitos o alteraciones en la placa, por ejemplo, yo voy a ver siempre en un paciente añoso, pero eso no es una osteoartritis, ¿sí? Entonces digo, el tener alteraciones no significa que yo esté padeciendo una enfermedad. El que yo haya tenido una placa y el paciente me diga le duele, no me digamos, habilita a pensar que es eso lo que tiene, nada más que si no hay que revisar y volver a ver tal cual si no hay edema, si no hay inflamación, si no hay, si no hubo algún evento agudo, si no hubo síntomas sistémicos nuevos que puedan estar hablando de otro diagnóstico, ¿no? Eh, Continuamos. Bueno, en este gráfico, que también pertenece al mismo estudio del Lancet, acá se puede ver por sexo biológico cómo a partir de los 45 años empieza a aumentar lo que es la afección por trastornos musculoesqueléticos, dentro de los cuales obviamente que está la artrosis. Y cómo esta afectación, si ven bien la comparación de hombres y mujeres, es claramente mucho más prevalente en mujeres, ¿no? Habíamos hablado que dentro de esto, de la afección femenina, no es para nada raro encontrar una agregación familiar, ¿sí? Además se asocia, que no está acá en el gráfico, pero a obesidad, a debilidad muscular periarticular, como les decía antes, la alteración anatómica de las extremidades inferiores, y el estrés que yo se los había mencionado previamente antes, que tiene que ver con a veces personas que por el trabajo o por algún hobby tienen movimientos repetitivos que pueden generar un estrés continuo y permanente en la articulación, y eso hacer degenerar la articulación y predisponer a la artrosis, como puede ser, no sé, gente que trabaja arrodillada o en cuclillas, o que tiene que levantar peso, o bueno, la gente que trabaja con taladros o demás, neumáticos, que generan un estrés. Bueno, todo eso lleva a una degeneración de la articulación que después predispone a la artrosis. Bueno, ahora pasando sí a lo que es la evaluación del paciente con osteoartritis y las metas de tratamiento, les quise traer este gráfico de NICE, donde se ve cómo es la valoración holística del paciente con osteoartritis. ¿Por qué esta valoración holística? Porque vamos a ver dentro de muy poquitito que los tratamientos distan de ser ideales, entonces vamos a tener que amoldar los tratamientos al paciente que tengamos, ¿no? Entonces, el paciente que tengamos no va a ser una rodilla ni una cadera, sino va a ser una persona que tiene determinadas ocupaciones, que vive en determinada situación, en determinado lugar, con determinado soporte, y todo eso va a moldear cuál va a ser la indicación del tratamiento, ¿no? Cuándo indicar, qué cosas indicar y cuándo indicar alguna cosa más invasiva. Para comenzar a hablar del tratamiento, la meta inicial del tratamiento, que uno querría hacer, sería mejorar los síntomas en general, que el síntoma más frecuente obviamente que es el dolor, como habíamos hablado antes, y también el mantenimiento y la mejoría de la funcionalidad de la articulación, ¿sí? Para esto, en todas las guías, digamos, no hay ninguna duda que las primeras medidas y las más importantes que hay que tomar son dar información al paciente y a la familia apropiadamente, explicarle qué es lo que tiene el paciente, cuál es la evolución natural de la enfermedad,
explicarle que es una enfermedad crónica, que puede tener algunas, digamos, episodios de más dolor y algo de retroceso, pero que normalmente es progresiva y que le va a limitar algunas funciones. ¿Para cuál sería el beneficio de todo esto? Primero, que el paciente pueda estar en la mesa de, de las decisiones de su tratamiento y poder charlarlo con el médico. Y por otro lado, hacer que el paciente tome conciencia de las opciones de tratamiento, los posibles efectos adversos que tienen algunos tratamientos para la osteoartritis, y que de esa manera pueda tomar una mejor decisión en cuanto a su tratamiento, ¿no? Por otro lado, no hay duda que la actividad y el ejercicio son pilares fundamentales del tratamiento, ya que la articulación que está afectada, si queda inactiva digamos, por causa del dolor y que el paciente tenga miedo y prefiera no moverla, no hace más que progresar rápidamente y cada vez va a ser más limitada la movilidad y cada vez ser más difícil el tratamiento. Con respecto a otras intervenciones que son sumamente importantes y son muy difíciles de cumplir para los pacientes, es el descenso de peso, ¿no? Si la persona tiene sobrepeso o está obesa, ¿no? No solo si está obesa, sino también si tiene sobrepeso. Bueno, seguimos con el tratamiento no farmacológico, lo que habíamos hablado, la actividad física, que es muy importante, los tipos de ejercicios que se pueden hacer para mejorar digamos, la funcionalidad y secundariamente el dolor de esas articulaciones, son varios, pueden ser ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento, pueden ser ejercicios de equilibrio, de reentrenamiento, pueden ser ejercicios de amplitud del movimiento, flexibilidad, tai chi. Hay una gama enorme de ejercicios que traen muchísimos beneficios. También se puede usar la manipulación y el stretching, que es muy efectivo para la osteoartritis de cadera. Y con respecto a las actividades, que a veces el paciente no quiere hacer ejercicio, bueno, también se puede instar al paciente a que continúe con su vida diaria y con las cosas que le gustaban y no deje de hacerlo por el dolor, sino que por ahí lo adecue, ¿sí? Entonces, actividades pueden ser el trabajo, las tareas domésticas, hacer las cosas de la casa, digamos, algunas personas mayores incluso andan en bicicleta y mantener esa actividad, actividades de ocio, jardinería, paseos, bueno, infinidad de actividades que el paciente hace a diario, incentivar que lo siga haciendo, ¿sí? La pérdida de peso como algo muy importante. Y luego los tratamientos no farmacológicos pueden ser, algunos están probados, para algunas articulaciones solas y para otras no han mostrado beneficio, que son, por ejemplo, la electroterapia, la acupuntura, la termoterapia y los dispositivos de ayuda, que son todos aquellos dispositivos que uno puede hacer para, digamos, disminuir la carga en la articulación afectada, como bastones, bueno, nada, dispositivos que son varios. Y algunos son directamente tutores como de la articulación, hay varios dispositivos. Y por último, los tratamientos invasivos, eh, que también estarían dentro del no farmacológico, como el reemplazo articular, la artroscopía en muy escasos casos, o por ejemplo la cirugía de descompresión de la columna. Qué importante que el grupo de trabajo de uno, en este caso eventualmente kinesiólogos, estén habituados a trabajar con gente grande, porque hay que tenerles más paciencia, hay que estar muy ahí metidos, y hoy por hoy a veces es difícil con los tiempos, como nosotros tenemos dificultades en los tiempos, ellos también, así que el hecho de, siempre hablamos de generar un grupo de trabajo en geriatría, ¿no? Donde haya también un ida y vuelta, si el kinesiólogo ve algo que le llame la atención, de ponerse en contacto con nosotros y viceversa. Así que también eso es a tener en cuenta como una estrategia, para una estrategia más exitosa de lo que le voy a hacer, no es solamente, bueno, vaya a kinesio, ¿verdad? Y el paciente va, sino tratar de que haya un vínculo de comunicación y ser más precisos en la actividad que se va a hacer. Sí, sí, o sea, esto de la comunicación interdisciplinaria es sumamente importante y además esto de involucrar al paciente, ¿no? O sea,
tratar de salir de vaya a kinesio y va a kinesio 2 veces por semana, 3 veces por semana y el resto de la semana no hace nada. Eso no sirve, digamos. Esa no es la indicación y no es donde se ha visto beneficio. El beneficio se ve sobre todo cuando el paciente se compromete a hacer algo fuera, además de esa indicación de kinesio, que también le va a servir porque va a hacer otro tipo de terapia, que el paciente se comprometa consigo mismo a hacer otras actividades, cualquiera que sea de las que nombré acá, y cualquiera que al paciente se le ocurra, ¿no? Algo, y esto charlarlo también con el médico como para tomarse el minutito, 2 minutos para felicitarlo de que el paciente se haya incorporado a alguna tarea o que haya vuelto a hacer alguna actividad que le genera tener que trasladarse o hacer un movimiento que no estaba haciendo hasta ese momento, para tener un feedback positivo y que el paciente siga haciendo esto. ¿Por qué esto? Porque realmente se ha visto que la actividad física y el descenso de peso, si es indicado, es tan efectivo como el tratamiento farmacológico, o sea, sobre todo en los estadios iniciales, ¿no? Entonces sería sumamente importante comprometer al paciente a esto, explicárselo, porque hay muchos pacientes que realmente quieren comprometerse con esto si uno tiene la promesa de que va a ser tan efectivo como lo otro, ¿no? Así que sí, sí es sumamente importante, no quería dejar de traerlo. Y bueno, y pasando después al tratamiento farmacológico, tenemos tratamientos tópicos, tratamientos sistémicos y tratamientos intraarticular, ¿no? Dentro de los tratamientos sistémicos, bueno, los más conocidos obviamente y utilizados son el paracetamol, los AINES, no inhibidores de la COX-2, los inhibidores de la COX-2, el tramadol, otros opioides que no se usan, nosotros por lo menos en Argentina prácticamente no usamos. También se está usando la duloxetina para algunas de las afecciones en particular. El tratamiento tópico con AINES tópicos, con capsaicina, mucho no usamos nosotros, usamos más los AINES tópicos. Y también ha habido algunos estudios y alguna revisión del Cochrane con árnica tópica también, ¿no? El tratamiento tópico es importante remarcar que, como vamos a ver un poquito más adelante, es sumamente efectivo, pero no es aplicable en todas las articulaciones, porque por ejemplo en la cadera no puedo hacer tratamiento crónico porque la articulación de la cadera está muy, muy profunda. Entonces no llega el medicamento a donde tendría que llegar. Pero en otras articulaciones como las rodillas o la mano, y en algunos casos puede llegar en la zona lumbar a también ser efectivo, es bastante efectivo el tratamiento y tendríamos que tenerlo muy, muy en cuenta. Y por último, en aquellos pacientes en los cuales el dolor ya es de moderado a severo, bueno, hay una indicación también de por ahí el tratamiento intraarticular con corticoides, y con algunas otras cosas como ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas, pero eso ya puntualmente en alguna articulación como la de la rodilla y en otras no tanto, ¿sí? Puse acá también los nutracéuticos que en realidad no han mostrado evidencia como tratamiento estándar de la artrosis. Sí, por ahí en alguna afección, la rodilla, alguno ha tenido alguna mejoría, o en la mano con el condritín, digamos, ha habido, pero no como tratamiento estándar como analgésico, ¿no? Como los analgésicos comunes. Y acá puse qué pasa con todo esto y los criterios de BIRT, ¿no? Porque viendo cuáles son las opciones que manejamos, encontramos rápidamente que los AINES no son medicación inapropiada, ¿no? Digamos, en la población que vemos nosotros, que son de geriatría, con lo cual habría que tratar de evitarlos y dejarlos solamente para cuando no hay otra opción o cuando el paciente no responde a otra cosa, y siempre acompañados por inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Por el riesgo bien sabido de generar úlceras y lesiones por ahí en estómago o en duodeno, que puedan poner en riesgo al paciente, además de poner en riesgo el riñón y generar episodios de hipertensión, ¿no? Entonces, por esta causa, los AINES habría que tenerlos ahí a un costadito, mirarlos con cariño, pero tratar de no recurrir a ellos frecuentemente. Por otro lado, el tramadol
también, digamos, está visto como una medicación que uno tendría que dar con algún cuidado en los pacientes mayores. Los otros opioides muchísimo más que el tramadol, obviamente. Y después para digamos, los AINES tópicos no hay, digamos, demasiada contraindicación. Sí por ahí con el corticoide y no con los nutracéuticos. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con el paracetamol y el tramadol? Bueno, hay un montón de estudios que evalúan la respuesta del paracetamol solo contra placebo, eh, el paracetamol comparado con otros AINES, eh, el paracetamol comparado con el tramadol o la asociación de los mismos, y en diversas guías y recomendaciones que se han hecho, lo que se ha visto que el paracetamol como único tratamiento de la osteoartritis genera una mejoría que realmente no es muy significativa con respecto al dolor de las articulaciones. No es cero, pero es poco significativa para tratamiento único, ¿sí? Y sería para considerar darlo en una primera instancia en un paciente que tiene una enfermedad, digamos, con síntomas leves, ¿no? La dosis que está estudiada y que está avalada que puede tener este efecto es entre 2 a 4 gramos diarios, ¿sí? Menos de 2 gramos diarios se ha visto que no, digamos, el efecto no sería, digamos, notorio para nada. Y lo que se ha visto es que por ahí sí tendría un lugar, digamos, importante, acompañando por ahí al tratamiento con los AINES tópicos, que sí se ha visto que son muy, muy efectivos. Eh, y este tratamiento sería, digamos, una primera, un primer acercamiento al tratamiento mucho antes de pasar a tratamientos que tienen mayores efectos adversos, ¿no? Como habíamos mencionado antes. Eh, si el paracetamol, acá, las normas del 2014 del NICE, que fueron actualizadas en el 2020 también, básicamente ellos lo recomiendan de esta manera, digamos, asociado a AINES más que nada, y que si este tratamiento no es efectivo, bueno, sí se podría considerar el agregado de tramadol. Esto no lo cambiaron las normas del 2020, y siempre considerando los riesgos y beneficios de asociar el tramadol, que aunque es un opioide leve, tiene efectos, digamos, secundarios, sobre todo en la población de adultos mayores. ¿Sí? Les traje también, digamos, cuál es la recomendación del American College of Rheumatology en estas guías que recomiendan, también basados en un montón de estudios randomizados, digamos, de moderada evidencia, y esto no lo había mencionado antes, pero es un problema que tiene con respecto al estudio y a la comparación de tratamientos, la osteoartritis, que es que muchos estudios se han hecho, por ejemplo, con solo rodilla, otros se han hecho solo con cadera y rodilla, y no tienen en cuenta la mano, la columna y demás. Entonces, extrapolar las dosis y los efectos al resto de las articulaciones es complejo, porque se ha visto que no todas las, digamos, las localizaciones de la artrosis responden igual al tratamiento. ¿Sí? Entonces, les decía, volvía a las recomendaciones del 2019 del American College, que decía, digamos, recomienda condicionalmente el paracetamol y el tramadol para, en este caso, para pacientes que tengan contraindicaciones a los AINES orales, o sea, ponen los AINES orales antes del paracetamol y el tramadol, ¿sí? O sea, la primera indicación para ellos sería tomar AINES orales, obviamente que por poco tiempo y con inhibidores de la bomba de protones, y AINES locales. Y en aquellos casos en que no haya una respuesta, o haya una respuesta, no, que haya una contraindicación a los AINES orales, ahí sí tendrían lugar el paracetamol y el tramadol, ¿sí?
Y por último, en esta diapo les quería mostrar una revisión que hizo Cochrane en el 2019, eh, donde, con evidencia, les repito, de moderada calidad, que la mayoría de los estudios son evidencia de moderada calidad, porque tienen un montón de estas sesgos que tienen que ver con cómo se hizo, qué población se estudió, con qué remedios, qué dosis y demás, pues son muchísimas las drogas estudiadas y las dosis estudiadas. En esta revisión comparada con placebo, lo que encontró es que el tramadol, solo o en combinación con paracetamol, probablemente no tenga un beneficio muy importante sobre el dolor o la función, y mucho menos en la función de los pacientes, de las articulaciones de los pacientes con osteoartritis, ¿sí? Y esta es evidencia de moderada calidad, que también dice que los efectos adversos más comunes con el tratamiento con tramadol hacen que dejen el tratamiento mucho más frecuentemente que incluso con los AINES, ¿no? Luego, el año pasado se presentó este Network Meta-Análisis de efectividad y seguridad de los AINES y opioides para el tratamiento de la osteoartritis de cadera y de rodilla, donde se evaluaron 192 estudios randomizados con 102.000 pacientes, donde se examinaron 90 preparaciones de dosis diferentes. Esto es lo que les repetía, que era como muy difícil evaluar, digamos, la efectividad, porque son tantas drogas y tantas dosis que es como que hacer, incluso encontrar digamos, una respuesta fácil al tratamiento se hace un poco difícil. En este estudio, en este metaanálisis, lo que encontraron es que básicamente las intervenciones más efectivas eran los AINES vía oral, efectivas en términos de dolor, sin evaluar en este caso los efectos adversos, ¿no? Las más efectivas en cuanto al alivio del dolor eran el diclofenac y el etoricoxib, también estaban el robecoxib y eh, también el meloxicam estaba cerca, con una probabilidad de casi el 100% de que este tratamiento tenga un efecto significativo. Es decir, un paciente que yo le doy estos medicamentos le va a mejorar sustancialmente el dolor. Lo interesante de este metaanálisis es que lo siguiente en efectividad era el diclofenac tópico. ¿Sí? O sea, mejora muchísimo el dolor y la función, con un 92% de probabilidad de que yo, cuando le dé esto a alguien, le tenga una mejoría significativa. ¿Sí? Y esto es importante recalcarlo por la facilidad de aplicación, la poca presentación de efectos adversos, aunque los hay obviamente a nivel de la piel, pero poca, y si uno aplica, digamos, cantidades recomendadas en pocas articulaciones, con muy poco efecto sistémico, ¿no? En este estudio también, el tramadol tuvo un pequeño efecto en el tratamiento sobre el dolor y la función, pero acá puse 58, pero es hasta 50% de probabilidad de tener un efecto significativo, de ahí para abajo, ¿sí? De diferentes dosis, porque se evaluaron varias dosis, con lo cual es mucho menor que los AINES, ya sea tanto sistémicos como locales, y el paracetamol es el que mostró el menor efecto, ¿no? De las drogas que estaban evaluadas, de las que yo había mencionado, sobre el dolor por la osteoartritis. Por otro lado, a la conclusión que llegan en este metaanálisis es que, dado el bajo efecto de los opioides sobre el dolor y la función, no justificaría, están hablando los opioides en general, ¿sí? No del tramadol puntual. Al tramadol lo ponen como de costado, pero no lo ponen singularmente, ¿no? Pero en general el tratamiento con opioides, como tiene un daño posible muy alto, los ponen obviamente que como no recomendados. ¿Sí? Con respecto a esto, en otros estudios randomizados, el tramadol, hay un estudio en el 2016 que se publicó en la revista, no me acuerdo, ahora lo tengo en la bibliografía, en las referencias. Encontraron, por ejemplo, que el tramadol era igual de efectivo en la osteoartritis de rodillas. Pero realmente esto en este metaanálisis no se vio reflejado, o sea, esto no se volvió a replicar, ¿no? Pero por ahí esto, porque es rodilla y cadera, por eso hablaba de que es difícil a veces extrapolar los resultados, porque algunos, digamos, tratamientos son efectivos en una localización y no en las otras, ¿sí?
Bueno, esto es extrapolado de ese estudio que presentaron en el metaanálisis, donde esta línea punteada que está acá, digamos, dividiría las aguas de qué es lo, digamos, significativamente, digamos, efectivo y qué es lo no. Y acá pueden ver perfectamente que el tramadol solo no estaría mostrando una efectividad significativa, con lo cual el tratamiento no sería, digamos, uno no lo indicaría como tratamiento general para la artrosis, sino que uno podría ir haciendo, como les mencionaba antes, un tratamiento muy individualizado en cada paciente, ver qué es lo que el paciente tiene, hacer alguna prueba y ver qué es lo que le pasa al paciente, ¿no? Porque, como les digo, este no se puede extrapolar para todas las articulaciones, por ahí uno termina haciendo un tratamiento muy a medida, ¿no? Entonces el tramadol solo tendría algún efecto, no parecería ser significativo, digamos, comparado con los tratamientos, obviamente, pero con el agregado de paracetamol, el tratamiento tendría algún beneficio un poquitito más grande, ¿sí? Y no sé si estaba acá, y el paracetamol acá solo, obviamente que el efecto es menor todavía que con el tramadol, ¿no? Como lo pueden ver acá. Esta línea punteada sería de lo que sería clínicamente significativo, todo lo que esté por del lado de la derecha no sería tan importante en efecto, y lo que esté por la izquierda, que no se los puse ahora para arriba irían todos los AINES, básicamente, sería lo que causa más alivio de los síntomas, ¿no? Entonces, en este caso, en este metaanálisis, que fue lo último que se publicó, por ahí tendría un lugar el tratamiento con tramadol, con paracetamol, como decían en las otras guías, en aquellos pacientes en que uno no quiere dar AINES por comorbilidades o contraindicaciones puntuales, o porque el dolor por ahí es más crónico, entonces yo sé que el paciente va a seguir tomándolo, o tengo las dudas de que el paciente no se comprometa y siga tomándolo solo, y uno piensa que va a haber un daño posterior, ¿no? Bueno, esto para recordar, más allá de que el tramador es siempre débil, recordar que siempre uno debe pensar el tratamiento con opioides, incluso con el tramadol, si el beneficio que yo espero es, digamos, más grande de lo que el riesgo que yo pienso que va a tener el paciente, ¿no? Sobre todo en cuanto al dolor y la funcionalidad de esa articulación, ¿no? Por otro lado, tener en cuenta que cuando uno empieza el tratamiento con un opioide, uno va a tener que hacer un seguimiento de ese paciente un poquito más cercano, y quizás a las pocas semanas volver a ver al paciente para ver qué efecto tuvo primero, si le hizo efecto, por esto que veníamos mencionando, que a algunos pacientes quizás les va a hacer bien y a otros pacientes no van a tener ningún efecto significativo, y uno en ese caso uno debería retirar, intentar de otra manera, con otras medicaciones, con otro abordaje. Tener siempre, bueno, en cuenta de indicar opioides de liberación intermedia en lugar de la liberación prolongada, por, digamos, estos efectos posibles adversos. Tomar nota de los posibles efectos adversos y si son significativos o no, hasta tanto ameriten la discontinuación del medicamento. Y una vez que uno instaura el tratamiento, a medida que uno cambie la dosis, también volver a hacer todo este chequeo de efectos adversos y de respuesta al tratamiento, ¿no? Digamos, sumar dosis a algo que ya no respondió a una dosis adecuada, no siempre es la mejor decisión y por ahí uno tiene que ir por otro lado. Y ir evaluando permanentemente, digamos, cuáles pueden ser los efectos adversos que se vayan presentando, sobre todo teniendo en cuenta que son poblaciones añosas y que es muy común que alguien más vea al paciente y le ponga otra medicación, que haya interacciones. Y por otro lado, bueno, con el tramadol, por ahí chequear también, una de las cosas que estaban mencionadas en los criterios de BIRS, por ahí hacer un ionograma y ver que no altere la anatremia también, ¿no? Con el uso crónico, ¿no? La dosis, digamos, de tramadol sería empezar con dosis bajas y titular hasta una dosis estándar que sería aproximadamente hasta 200 miligramos por día.
y aunque esta dosis de 400 miligramos por día, casi nunca llegamos nosotros con el tratamiento de la osteoartritis, ¿no? No sé qué decís, Marce. Bueno, bárbaro. A ver, siempre, ya estamos llegando al final, siempre pensar todo en un tratamiento multifactorial, ¿no? De bajar de peso. Y siempre pensando en este tipo de medicamentos, intentando que sea por un tiempo transitorio, a ver cómo, ¿no? Hasta donde se va replanteando si con el tratamiento de bajar de peso, de actividad física, algún tipo de infiltración, o hasta llegar eventualmente al reemplazo. Estoy pensando un poco en rodilla, cadera, ¿viste? Como para darle un tiempo, porque el mismo paciente en el uso crónico va a, a tener más posibilidad de tener potenciales efectos adversos y tampoco va a querer seguir tomando tanto la medicación. Porque, como vos bien decís, no es súper efectiva a mediano y largo plazo. En el corto plazo sirve como para alivianar un poco y poder hacer kinesio, poder rehabilitarse, poder hacer todo esto mientras uno va viendo la estrategia, si se llega o no a lo quirúrgico en este caso. ¿Viste? Esto es como para tenerlo en cuenta, pero sí como una suerte de etapas, ¿no? Bueno, hacemos una prueba, lo usamos, sabemos los pros y los contras, que vos los comentaste muy bien, y bueno, así que tengámoslos eso en cuenta y todas las estrategias, y cómo trabajar con un grupo de gente, de profesionales médicos y no médicos que nos ayudan muchísimo en este tipo de cuestiones. Así que bueno, Muy bien. Bueno, me Sole, hiciste acordar gracias, ahora que lo quería mencionar, digamos, también hacer recordar las últimas, digamos, las últimas recomendaciones que hay con respecto a la indicación quirúrgica, es como hacia adelantar un poco la indicación quirúrgica a veces, ¿no? En algunos pacientes en los que uno ve que la osteoartritis, la artrosis está progresando y no va por buen camino y el paciente ya está muy bloqueado y uno ve que no avanza y hace ejercicio y no avanza, por ahí uno tendría a por ahí esperar hasta que el paciente no dé más, porque el paciente sabe que es una cirugía grande y no quiere hacérsela, obviamente, y uno por ahí a veces tendría a decir, bueno, cuando no dé más, irá a operarse. Y la tendencia ahora, digamos, es a tratar de en aquel paciente que uno identifica que no va a mejorar con todas las otras medidas y demás, por ahí no dejar que la articulación se destruya tanto, los ligamentos, todo lo que está alrededor de la articulación se destruya del todo, para que cuando le hagan la cirugía tenga, digamos, mejor, digamos, mejor sustento esa articulación para recuperarse, ¿no? Esa sería la idea que me hice acordar ahora con respecto a pensar en la cirugía, ¿no? ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, Sole, mil gracias. Espectacular, fue un repaso general, mucho más de lo que tenía que ver con el tema tramadol y paracetamol. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Por favor, hagan las preguntas que quieran por el YouTube, que se las vamos a ir contestando. Aquí en el Zócalo va a aparecer nuestro email para que envíen a nuestras secretarias. Y desde ya nosotros les vamos a mandar algunas preguntas choice para que ustedes puedan contestar y así recibir un certificado de asistencia a este ciclo de 5 charlas. Bueno, espectacular, Sole. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que les haya servido y nos vemos Bueno, pronto. chao, chao, gracias. Chao, chao.